Producción, Stephanie Soriano. Gracias, buenas tardes. Soy Elsa Marta Gutiérrez y sin más, comenzamos. Voces de Punto Político. En efecto, ayer habló con la secretaria de Gobernación, el gobernador de Guanajuato, y se va a buscar que se mantenga el apoyo del gobierno federal. Lo tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad proteger a la gente de Guanajuato, también con la recomendación respetuosa de que se haga una revisión sobre el funcionamiento de los órganos encargados de impartir justicia en Guanajuato. Eso no es injerencismo. Nosotros no vamos a recomendar a nadie. Eso tiene que surgir de el propio gobierno, que es el gobierno de un Estado libre y soberano, pero sí hay que hacer cambios, porque así lo exigen las circunstancias para resolver el tema de Guanajuato. Ayer fue fuertísimo. Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que su gobierno le brindará su apoyo a Guanajuato para enfrentar el clima de violencia que vive. De hecho, Guanajuato ocupa el primer sitio a nivel nacional en número de homicidios dolosos, pero también le pidió al gobernador Diego Sinue hacer una revisión del Poder Judicial. El mandatario respaldó la decisión del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, de investigar al fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, por las irregularidades en la detención de familiares del presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima, José Antonio Yepes El Marro, y que derivaron en su liberación. Y quiero decirles que puse una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, aporté todas las pruebas que me pidieron y que bueno, esto ya está en manos de la justicia. Quiero destacar que esta campaña de amenazas tuvo que ver, o sea, porque era explícito en ellas, con los 30 años de la comisión, el aniversario de los 30 años de la comisión, donde yo había dicho, y desde que llegué también lo dije, que yo pretendía ser una defensoría del pueblo. Es la voz de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, quien denunció esta tarde que sufrió amenazas de muerte. Habló de por lo menos 100 llamadas telefónicas de distintos números y de estados del país. Señala que estas amenazas es con motivo de que pretendía ser una defensoría del pueblo. Y en más del tema habló el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, y a través de su cuenta de Twitter dijo: hace unos momentos la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra, anunció haber recibido amenazas de muerte por su labor como ombudsman, en particular por el caso de Giovanni. Nuestro país, dijo, enfrenta un enemigo común que es la delincuencia organizada que pretende someter al Estado mexicano. Es momento de cerrar filas y de no doblarnos ante la adversidad. En un tercer tuit, el gobernador dicen que estableció comunicación con ella para expresarle solidaridad y respaldo, así como nuestro compromiso, dice, firme de ayudar en todo lo posible para garantizar en Jalisco y en México el pleno cumplimiento de los derechos humanos. Lo que queremos que aquí nos hagan las propuestas que ustedes consideren y que esas propuestas sean sometidas a consideración de la Mesa de Salud para definir bajo criterios de salud pública si es viable el planteamiento que nos hagan. Es decir, que de esta mesa salga si regresamos o no regresamos, si regresamos este día o regresamos este otro día, si empezamos por alguna parte del sector educativo y esperamos otra.
Ya hablábamos del gobernador del estado, Enrique Alfaro, quien hoy salió, por cierto, a aclarar este rumor de que en Jalisco el regreso a clases sería este enero. A través de redes sociales dijo que el retorno a las aulas será en agosto, aunque no precisó el día. Autoridades estatales ya habían establecido como fecha de regreso a clases el 17 de agosto y autoridades educativas han señalado que esa misma fecha se mantiene. Lo que debemos de pensar es en el bien común, no en el bien particular. Creo que esta pandemia, si hay algo que nos ha enseñado, es dejar de pensar en lo que nos interesa a cada persona y sustituir este pensamiento por lo que nos conviene a toda la sociedad y a toda la comunidad. Estamos hablando de una ciclovía que va a beneficiar sobre todo a las personas que menos tienen. Se han mostrado todas las partes técnicas de por qué esta ciclovía debe de darse y bueno, pues algunos, y sobre todo con intereses partidistas, porque hay que recordar que el líder de este movimiento es secretario de elecciones del PAN en Zapopan, no hay que perder esto de vista, han tratado de manipular políticamente a un grupo de vecinos y bueno, pues nosotros no nos vamos a prestar a este tipo de movimientos partidistas. Ahí está la advertencia de Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Zapopan, quien confirma que la ciclovía de Avenida Guadalupe va porque vaya, asegura que hay tintes políticos, en específico del PAN, detrás de esos manifestantes, quienes piden que se modifique la ruta en poco más de 1 kilómetro. El gobierno de San Pedro Tlaquepaque es un gobierno transparente y este es un trabajo que hace no la unidad de transparencia. Realmente nosotros nos toca como coordinar esas acciones, pero reconocer el trabajo de cada una de las dependencias del gobierno municipal que aún con el COVID-19, que aún con la pandemia, de manera remota, de manera electrónica, de manera física, están proporcionando la información. Si las áreas del ayuntamiento dejaran de proporcionar la información, bueno, pues no podríamos tener los resultados que se tienen hoy en las evaluaciones, hoy en los portales, ¿no? Entonces, puedo decir que es una responsabilidad que ha tenido la administración pública y sobre todo la presidenta María Elena Limón, quien con voluntad ha instruido adecuadamente para que aquí toda la información se suba. Quien escuchamos es el titular de la Unidad de Transparencia de San Pedro Tlaquepaque, Otoniel Varas de Valdés, quien notificó que el municipio obtuvo 100 en la verificación 2019 que realizó el Instituto de Transparencia de Jalisco. Detalló que el organismo revisó la rendición de cuentas de Tlaquepaque durante todo el año pasado, ratificando que el gobierno municipal está de vanguardia en la transparencia y rendición de cuentas. Ahí está un pincelazo de las noticias más importantes y que seguramente, Stephanie, seguirán dando de qué hablar en las próximas horas, días y semanas quizás. Hoy Stephanie nos estará acompañando aquí en los micrófonos. Bienvenida, Stephanie. Tendrás que recibir también patadita. También. Habrá que ver le va a corresponder a Diana, Nubia o aquí a Vero o Alejandra. Así es. ¿Quién te gustaría así como a quién le ves perfil de futbolista? A Verito, ya me le he ganado, ¿verdad? Con los años, pero sí, muchísimas gracias y pues sí, vamos a estar aquí en este nuevo proyecto, también al frente de los micrófonos algunos días y ya veremos más adelante dónde anda Nadia Madrigal. Sí, yo creo que ya se tomó el papel de jefa, ya se ausentó, apenas llevamos un día y ya se ausentó. Bueno, al rato platicaremos por supuesto con Nadia, hay mucha información, quédese con nosotros. Fanny, de hecho tienes más datos sobre esta información que se da a conocer a nivel nacional a raíz del atentado, Fanny, que sufre el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ahí en pleno corazón de la Ciudad de México, y precisamente a raíz de esas declaraciones pareciera pues se derivan otros datos que sí creo pudieran generar alguna repercusión aquí en Jalisco. Sí, bueno, en la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba sobre este aspecto, tocó varios temas, sobre todo en materia de seguridad. Ya lo escuchábamos en el resumen, que Guanajuato, la Ciudad de México, ahora con este atentado que hubo al secretario de Seguridad Ciudadana en la zona, pues al parecer ya había habido algunos de los detenidos, se les congelaron algunas cuentas públicas a 127 integrantes que están como sospechosos y que están pues siendo aún revisados. Sigue la investigación en el caso y está muy complicada, sobre todo en materia de seguridad, Elsa, la situación en el país.
los cárteles obviamente están haciendo de las suyas, están poniendo en punto muy complicado tanto al gobierno federal como los gobiernos estatales, y más adelante vamos a tener a un invitado que le haya muy bien este asunto, que nos pueda explicar con peras y manzanas qué está ocurriendo, porque el ciudadano común a lo mejor nada más ve homicidios, asesinatos en sus colonias, a sus alrededores, pero no, a lo mejor no entendemos o no vemos más allá de qué es lo que está pasando. Entonces más adelante vamos a tener al investigador de la UDG, Francisco Jiménez Reynoso, quien nos va a explicar sobre todo este asunto y por ahí alguna amenaza que también surgió. Pero antes, también recordar que tenemos para que nos hablen y recibir todos sus comentarios los teléfonos en cabina, 3647-8383, 3647-7481. También nos pueden escuchar en nuestras redes sociales, estamos en Punto Político en Facebook, nos pueden encontrar por medio del usuario a Punto Político MX en cualquiera de las plataformas, Twitter, YouTube, claro, podcast, todo, y también en nuestro WhatsApp, que es 33-114-52-128. Lo vamos a estar repitiendo para que se lo aprendan, pero aquí recibimos sus llamadas. Vamos a Por supuesto que sí, Fanny, vamos a un corte y por supuesto recibir sus opiniones, ¿no? Que invitarlos sobre todo en este tema de seguridad. ¿Qué le propone? ¿Qué le propone al Estado, a la Federación? Porque yo creo que ya basta. Regresamos. Quédate en Punto Político. Regresamos. Quédate en Punto Político. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos buscando esta comunicación con el maestro e investigador de la Universidad de Guadalajara, concretamente del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Francisco Jiménez Reynoso, quien es experto en materia de seguridad, y siempre es importante que dentro de la postura que pueda dar la autoridad, ya sea federal, estatal o municipal, Fanny, siempre una tercera o cuarta visión que nos pudieran dar las autoridades, sobre todo las que realmente están al frente del aula, de los que se dedican a investigar, pues puedan aportarnos. Maestro, un placer saludarlo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Con mucho gusto, Elsa Marta, Stephanie, a la orden como siempre. Muchísimas gracias. Pues de entrada me gustaría preguntarle cuál es la lectura que habrá de darle a esta amenaza de muerte que recibe el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego de estas declaraciones que presuntamente ofreció un líder del cártel Jalisco Nueva Generación que operaba precisamente aquí en el municipio de Tonalá y que supuestamente habría sido el autor intelectual de este intento de homicidio que sufrió Omar García Harfuch. ¿Cuál es esa lectura? Bueno, definitivamente no se puede desestimar, no se puede tomar a la ligera. Nos damos cuenta del gran poder que ha venido acumulando los grupos en México de la delincuencia organizada, cómo se han ido posicionando, cómo se han ido extendiendo, fortaleciendo, robusteciendo, y una amenaza de este tipo, de esta naturaleza, no puede desestimarse de ninguna manera. Perdón, no se puede desestimar, pero ¿qué podríamos ver en las próximas horas o semanas aquí en Jalisco? ¿Movilizaciones? ¿Recrudecimiento incluso de homicidios? ¿Qué podríamos ver? No podemos descartar que se recrudezca la violencia en nuestra entidad, que de por sí no andamos muy bien. Tenemos altos índices delictivos, donde ya los asaltos, los robos se llevan con mayor frecuencia. Se están entrando a los domicilios de los particulares ya con las personas adentro. Ese fenómeno se está gestando, y los delitos de alto impacto, como posibles ejecuciones o una guerra frontal como la que ya se está viendo, pero se puede recrudecer más,
entre grupos criminales y las autoridades en el estado de Jalisco, porque recordemos que uno de los grupos criminales más fuertes del país, incluso a nivel internacional, ya ha cobrado fuerza, pues está en el corazón en el occidente del país y precisamente en el estado de Jalisco. Francisco, preguntarle, hace algunos días durante la mañanera Andrés Manuel López Obrador presumía esta inteligencia con la que se están haciendo las investigaciones, sobre todo contra el crimen organizado. Fue, si mal lo recuerdo, fue en el Estado de México, donde a pregunta expresa de un reportero le preguntaron a Alfonso Durazo de cómo estaba acomodados las células delictivas en esa entidad en específico, y el mismo secretario de Seguridad dijo, no podemos darlo, nosotros como gobiernos nos hemos puesto este planteamiento de no darle difusión a los cárteles. Sin embargo, ahí lo interrumpe Andrés Manuel López Obrador y dice, no, vamos a darles una muestrita. Él presentó una lámina y dijo, para que vean que no damos más o menos, palabras más, palabras menos, garrotazos a lo tonto al crimen organizado. ¿Ustedes cómo ven esta inteligencia? ¿Realmente se está llevando a cabo? ¿Realmente es como ellos la presumen? ¿Sí están dando golpes certeros al crimen? Yo creo que hace falta una verdadera coordinación y organización entre el gobierno federal y algunas entidades federativas. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, en el estado de Jalisco, pues hay una pésima relación entre el gobernador de nuestra entidad y el presidente de la República, nada más y nada menos. Lo que trae como consecuencia pues que pierde el estado de Jalisco porque no hay una coordinación entre las autoridades encargadas de brindar seguridad pública y pues estos vacíos de poder, gracias a estas disputas que hay en la arena política y que ya se aproxima el 2021 y con él las próximas elecciones, quien se va fortaleciendo cada vez más es la misma delincuencia organizada y en detrimento y perdiendo la ciudadanía, por supuesto, y los gobiernos que no dan resultados. Maestro, ¿usted ve una clara tendencia del gobierno federal a atacar solamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, pasando por alto quizás las otras organizaciones delictivas que tienen presencia en todo el país? Pues tenemos el caso también de Guanajuato, que vemos cómo están las cosas, con otro grupo muy importante que tiene ya varios o muchos años. Pero, perdón que lo interrumpa, o sea, sí hay una clara tendencia del gobierno federal a atacar solamente al Cártel Jalisco Nueva Generación, olvidando al resto, y quizás también Guanajuato, solamente atacando quizás al que tenga mayor presencia, ¿o cómo lo interpreta usted? Es muy posible que se está enfocando por ser el más poderoso, en mi opinión, el que más se ha robustecido y puede ser el blanco o el objetivo primordial o primario, efectivamente. Y en este caso, ¿el ataque será porque rompieron relaciones o cómo ve esa situación? Porque finalmente siempre se ha hablado de que muchas de las autoridades pues también están coludidas con el crimen organizado y más con este grupo aquí en Jalisco. Sí, efectivamente, recordemos que hubo incluso un video en el que aparecía una versión, se podía apreciar, de un rompimiento fuerte entre este grupo y el ejecutivo del estado, y que incluso analizando de manera integral la información, como lo ha profundizado la periodista Anabel Hernández, pues pareciera ser que se dio un rompimiento que hay que decirlo en Tlajomulco, que es de donde es el origen precisamente del Poder Ejecutivo en este momento, pues era uno de los municipios con mayor número de robo de hidrocarburos, donde también se multiplicaron un gran número de narcolaboratorios, y que probablemente se quiso olvidar de compromisos y pues ahora le están pasando la factura. Es muy común que esto suceda, ya no pueden controlar al monstruo que
que gestaron en su momento. Y en este caso, mucho se ha criticado precisamente estrategia que es como el monstruo de las 1000 cabezas, ¿no? Puedes quizás exterminar a una persona, pero finalmente apenas estás quizás acabando o deteniendo con una y surge otro. Sí, efectivamente, esto porque hay muchas necesidades en nuestro país. La conciencia social está llegando tarde precisamente y es más, no ha llegado la conciencia social y sobre todo el gobierno a satisfacer las necesidades básicas al menos de un gran número de mexicanos, y en particular nos enfocamos al estado de Jalisco, donde las oportunidades de desarrollo para los individuos, para los ciudadanos, son pocas las oportunidades de desarrollo académico, son pocas las oportunidades de desarrollo laboral, y como el monstruo de 1000 cabezas del que hablan, efectivamente, va incrementándose, robusteciéndose, porque va levantando todo lo que el Estado descuida, todo lo que el Estado no atiende, toda la desatención, toda el hambre, la miseria, que los cinturones de miseria cada vez son más grandes, y recluta la delincuencia organizada a miles y miles de personas, y tiene ya una estructura con presencia a nivel nacional. Prácticamente en la gran mayoría de los municipios tiene personal a su cargo. En algunos casos tiene a políticos que son sus empleados, han pasado a ser de socios, ya pasan a ser los empleados de estos grupos para que hagan lo que ellos les mandatan, les ordenan. Hoy, por ejemplo, también el presidente de la República hablaba del fiscal de Guanajuato en cuanto a la situación que viven allá, y también hablaba de hacer una revisión al Poder Judicial, porque, como siempre, el mayor problema es de que sí detienen a las personas, pero algo no salió bien, no se realizaron bien las detenciones, las averiguaciones, y en cuestión de horas simplemente sale. Él en particular habló del caso de Guanajuato, pero yo creo que esto es algo que vivimos a nivel nacional en todos lados. La puerta giratoria es la evidencia más contundente del fracaso del mal llamado nuevo sistema de justicia penal en México. Es un verdadero fracaso. Creo que estábamos mejor antes, cuando estábamos peor, con el sistema inquisitivo predominantemente por escrito. El sistema no es malo, el sistema de la oralidad, el nuevo sistema de justicia. Los operadores son muy malos. Aquí en Jalisco se ha dado mucho el tema de los recomendados, del nepotismo, se puso a jueces que eran parientes de magistrados. En el caso del Instituto de Justicia Alternativa vemos que está un diputado por la 6 de Movimiento Ciudadano, y como no alcanzó, pues ahí le dieron la dirección de Justicia Alternativa, entonces como premio de consolación, y así están muchos cargos. Lamentablemente hay gente sin experiencia, gente sin capacidad, y que tienen sumido al Estado, en el caso de Jalisco, pues sumido en la mediocridad jurídica, y a nivel nacional sucede lo mismo con la puerta giratoria. Y ese es un gran problema porque reina e impera la impunidad. Ese es el gran problema. Investigador, y ya por último le preguntaría, usted ha insistido mucho que no se puede desestimar esta amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación hacia el gobernador del estado. El desestimarla, o el hecho de que usted diga que no puede pasarse por alto, ¿qué tanto pudiera ser que sí pudiera ocurrir al menos algún intento de atentado, no digo hacia el gobernador, sino a algún otro integrante de su gabinete?
qué tan real, porque muchas veces se dice que este grupo pues no avisa, ¿no? Ellos nomás actúan. Es quizás lo que llama la atención de que se difunda esta noticia sobre la supuesta amenaza que hay hacia el gobernador del estado. Yo solamente quiero insistirle, ¿realmente es una amenaza, es un reclamo del Cártel Jalisco al gobierno del estado o qué es? No podemos descartar que sea una amenaza real, porque ya vimos la capacidad de logística, de inteligencia que tienen incluso con el ataque de la Ciudad de México al secretario Omar, donde dejaron incluso la muestra de su poderío, una alfombra prácticamente de casquillos utilizados con barras, armas de alto poder, granadas de fragmentación incluso, y que pues no podemos descartar que se tenga una lista, que tengan una lista con objetivos específicos. Incluso se habla de que Marcelo Ebrard también está en esa lista, que el mismo secretario de Seguridad a nivel nacional está en esa lista, y en el estado de Jalisco, bueno, pues efectivamente podría haber algunos enlistados, porque aquí está el corazón, precisamente la matriz de lo que ya se ha venido extendiendo a nivel nacional, incluso internacional, y no podríamos descartar la veracidad de la amenaza. Muchísimas gracias, investigador, por platicar con el público de Punto Político. Siempre es importante conocer, e insisto, lo que piensan los estudiosos de este tema, y pues pareciera que Dios nos haga reconfesados en Jalisco, ¿verdad? Ojalá que no haya, como ya lo hemos vivido, narcobloqueos, nada de esta situación, y que no pase nada, ojalá. Exacto, por el bien de todos. Investigador, muchísimas gracias. Pero a sus órdenes, como siempre, un gusto, un placer. Muy buenas tardes a todos los escuchas y a ustedes, por supuesto, está Marta y Estefanía. Muchas gracias, investigador. Vamos a llamadas. Vamos a llamadas. Pendiente las llamadas de ayer y algunas más que han llegado. Fíjate, ahorita sobre todo del tema nos escribió en el Facebook Enrique Pineda, dice, no se puede pensar en una delincuencia tan organizada sin la colaboración gubernamental, como ya lo mencionaba el investigador. Dice, esta colaboración puede hacer o dejar de hacer, las dos son muy dañinas. Exactamente, y es que muchas veces, Fanny, no se puede entender ciertos eventos sin la complicidad de la autoridad. Yo creo que finalmente es a lo que se refiere aquí el señor Pineda. Saludos. Vamos a un corte y regresamos con más. Quédate en Punto Político. Regresamos. Quédate en Punto Político. Regresamos. Gracias por continuar en su espacio. Es importante, Fanny, estar recibiendo las opiniones de las personas que nos muy amablemente se comunican con nosotros, sobre todo en un tema que sin duda nos pega a todos. Todos estamos en un momento pues en peligro, en riesgo. Ya hemos presentado varios casos, ustedes incluso lo han visto a nivel nacional, donde pues muchas veces las personas solamente, Fanny, se dirigen a trabajar, van a casa, regresan a casa y finalmente los alcanza un fuego cruzado y pues simplemente cambia lo que se vive en cada uno de los hogares. Entonces, ¿te parece, Fanny, si antes de entrar con la entrevista damos salida a las llamadas? Las llamadas, sí, tenemos varios comentarios en redes sociales, algunos saludos, entre ellos Susana Hernández León, dice saludos chicas, María Hernández, hola, saludos, Guillermo Enrique Quiroga Madrigal, el Paletón, saludos, sí, nos está escuchando, un saludote. Gracias. Al Paletón. Y para todos aquellos que nos quieran hablar o dar sus comentarios, estamos en el 33 11 45 21 28, es el WhatsApp. También estamos en redes sociales, en Facebook, por si quieren hacer algún comentario. Y los teléfonos en cabina son 36 47 83 83 y 36 47
427-7481. Yo dije, ay, qué rápido se aprendió los teléfonos, pero no me había percatado que están aquí. Y ya después de tantos años ya debería, pero ya luego me los aprendí. Muchísimas gracias, Fanny. Y posteriormente, yo creo, antes de irnos en esta emisión, leemos las llamadas de ayer, ¿no? Teníamos ese compromiso de las personas que ayer nos amablemente, insisto, nos marcaron, pero en un ratito le damos lectura. Hay un tema, Fanny, que pues digo, sin duda le pega a Jalisco, es, bueno, otro. El tema de la violencia que sufren las mujeres, ya sea de tipo político, en casa, en el hogar, bueno, de todos los tipos de violencia, y Jalisco ocupa uno de los principales lugares a nivel nacional. Usted sabe que recientemente Candelaria Ochoa pues presentó su renuncia a la CONAVIN, este órgano que se encargaba de toda esta establecimiento de políticas públicas precisamente para combatir y erradicar la violencia en contra de la mujer. La renuncia sorprende, Fanny, sí, porque bueno, yo me acuerdo cuando la anunció el gobierno federal, Jalisco nos dio gusto porque pues es jalisciense, es una mujer que sabe lo que estaba haciendo, pero pues algo pasó. Así es, algo no hubo ahí, por ahí dicen que hubo alguna situación con la secretaria de Gobernación, habrá ahorita que preguntar y que indagar al respecto, pero sí, sorprende sobre todo porque además de que, como bien lo dice, es una persona que sabe, hasta hace poco todavía había implementadas políticas que ella misma había hecho, ha sido muy fuerte su combate ante la violencia de las mujeres, y pues hay que ver qué fue realmente lo que pasó, qué fue lo que se quebró al interior, porque pues al final de cuentas era parte también del gobierno federal. Por supuesto. Buenas tardes, Candelaria Ochoa, Elsa Marta Gutiérrez, un gusto saludarla. Hola, Elsa Marta y Fanny, mucho gusto de comunicarme con ustedes y además felicitarlas por su programa que están estrenando, me dicen. Así es, este es nuestro segundo programa. Así es, estamos en pañales. Muchísimas gracias. Y de hecho, ¿qué crees? Somos puras mujeres. La operadora es mujer, Alejandra, también está Verónica, Fanny, que es la productora y ahorita ahora sí que nos está haciendo el favor de aquí estar acompañando en los micrófonos. Es mujer, Nadia, que pues, ya se cree jefa y está ausente, y pues yo. Somos puras mujeres. Felicidades, porque además creo que también incidir en esos espacios debe ser difícil para las mujeres, así que felicidades. Muchísimas gracias. Pues coincidíamos algo ahorita en estos momentos, Fanny y yo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué hubo un rompimiento con el gobierno federal que detona su salida? A ver, yo no he roto con el gobierno federal, eso es muy importante decir. ¿Qué pasó? A ver, yo sigo apoyando a la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador. En eso estoy convencida, he trabajado muchos años de mi vida y yo no he roto con el gobierno federal. No, yo creo que en la CEGOP es normal, a ver, yo digo que no hay que escandalizarse. Es normal que haya transiciones, que haya cambios en los equipos, así que no, yo más bien no estoy ni apanicada ni mucho menos, simplemente me parece que también se cumplen ciclos, que es un tema, como ustedes bien lo dicen, muy difícil, muy complicado, que no es para rascarse la panza y sentarse a ver qué se nos ocurre. Entonces me parece que es normal que haya esta transición en los equipos y efectivamente la secretaria de Gobernación pidió mi renuncia y yo pues sin ningún recato se la di sin problema. ¿Qué no le gustó a la señora Olga Cordero? Fíjate que no, desafortunadamente no me lo dijo, porque bueno, al menos yo puse todas las propuestas en la mesa, el plan de trabajo que hicimos al ingresar yo y también el informe que hice y que le entregué personalmente al presidente el 25 de noviembre, el informe que presenté el 12 de marzo de este año y un informe final que está en la página de CONAVIN, pero si no lo tienen se los mando con mucho gusto. Entonces, yo creo que no, yo creo que son cambios de equipo y que es normal, digo, a mí no me parece un problema, sin embargo, bueno, me parece que sí se tiene que evaluar quién queda ahí, porque no es un tema ni de escándalo, ni tampoco para rascarse la panza, ¿no? Es un tema muy difícil, muy complicado, que además es coordinar el trabajo de política pública con las entidades federativas, con los municipios, con los entes autónomos como la Fiscalía, las comisiones de derechos humanos, y que creo que eso es lo más difícil y complicado. Cuando le piden esta renuncia, Candelaria, ¿no le pregunta a la secretaria
¿qué pasó? Digo, de una manera de retroalimentación, al final de cuentas, pues usted estaba haciendo un buen trabajo. ¿Qué fue? Perdón, vamos a repetir la pregunta, pero ¿no tuvo ese contacto con ella para saber exactamente el punto? Fíjate que no, yo hablé con el subsecretario Encinas, que es mi jefe directo, o que era mi jefe directo. Él me dijo, la secretaria quiere tu renuncia, y yo le dije, yo se la doy ahorita, mañana o cuando ella diga. Entonces quedamos que el día 30, y el día 30 se la presenté con carácter de irrevocable. Me parece que no tuvimos esa oportunidad, ni ella ni yo, de ella mandarme llamar como su subordinada. Creo que hubiera sido lo más adecuado, pero tampoco me parece un problema, porque yo con el subsecretario Encina todo se lo consulté, cualquier paso que di, cualquier opinión que tenía, cualquier comunicado, todo, él lo revisaba antes que se pasara a la propia comunicación social de la Secretaría y a la secretaria. Entonces, yo no tengo, y además con el subsecretario Encinas tengo una relación política, por supuesto, pero también una de amistad de hace por lo menos 30 años. Así que no, yo no tuve la oportunidad de platicar con la secretaria, ni tampoco ella me mandó llamar. Entonces, bueno, pues yo a quien se la presenté es a ella, a través del subsecretario Encinas. No sé si recuerde que el pasado 4 de junio, cuando pasó la manifestación por Giovanni López Ramírez, que es el joven que murió por los golpes que le propinaron policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, pues posteriormente hubo 3 días seguidas de manifestaciones, y en una de ellas usted participó. De hecho, nos tocó saludarnos ahí por una de las banquetas de Avenida Vallarta, cuando usted se dirigía hacia Palacio de Gobierno. Esta participación, que como usted dijo, bueno, es válida, no tenía por qué cuestionársela, ¿pudo haber detonado en su salida del gobierno federal? Pues mira, Elsa Marta, yo espero que no. Tú misma me saludaste, nos saludamos allí. Yo no fui, como dice el gobernador, lo cual me apena muchísimo que él se rebaje a decir eso, que yo iba encabezando la marcha y que yo iba gritando consignas en su contra. Pues yo fui por una demanda de violación a derechos humanos que desde el día jueves me estuvieron haciendo llegar. Yo llegué a Guadalajara el viernes en la noche, y el sábado, cuando yo tenía mucha información y había hablado con varias de las víctimas, incluso que las desaparecieron durante más de 10 horas algunas de ellas, yo le dije al subsecretario pues que no me podía retraer de escuchar las demandas, y lo comenté con él. Y yo también te tengo que decir que al presidente no le pareció un problema, y la respuesta fue, ella estaba haciendo su trabajo. Entonces, o sea, ¿sí se fue a quejar Alfaro de usted? No lo sé, por eso te digo que no lo sé, que lamento que él haya dicho en la prensa en Jalisco y luego nacional que yo había participado, etcétera, etcétera, pero sí te quiero decir que ni el subsecretario Encinas ni el propio presidente lo consideraron un problema. Me parece que, y yo además, Elsa Marta, como ustedes lo decían, y Fabi, yo no nací de feminista el 12 de marzo del 2019, ni termino mi feminismo el 30 de junio del 2020. Claro, siempre, al menos lo poco que la conozco desde hace varios años, siempre ha sido congruente. La verdad, esa es la parte que a mí siempre me ha llamado la atención, y hasta yo creo que me asustaba a veces, porque cuando pasó la desaparición del Instituto Estatal de la Mujer, o del Instituto Jalisciense de la Mujer, también la vi gritando y molesta en el Congreso del Estado, porque pues simplemente no le parecían esas decisiones que se estaban tomando, tanto a nivel local como también ocurrió pues en el federal, donde pues también cambiaron, digamos, las reglas para enfrentar este problema, o cómo lo definió usted al final. En lo local, el combate, porque pues en lo local a mí me parecía que era una equivocación. Yo estuve en el Congreso, efectivamente, y le pedí la palabra al presidente de la mesa directiva, que en ese momento era Salvador, compañero regidor Salvador Caro, con quien además establecimos una relación de mucho respeto. Yo todavía era diputada federal, pero bueno, sin más, yo creo que había sido un error, lo sigo considerando que fue un error, porque es invisibilizar el trabajo por la igualdad, y me parece que hice también lo correcto. O sea, yo, bueno, la verdad es que me parece que una tiene que tener una línea
muy importante en la política, pero también una línea personal. Y yo en ese sentido, pues, yo les digo, ahora sí que yo no les doy tregua ni a los propios, ¿no? Entonces, bueno, yo también trato de ser congruente lo más que puedo, y así he funcionado prácticamente toda mi vida. Y en materia de violencia contra las mujeres, pues yo planteé un programa nacional. Me parece que es la primera ocasión que CONAVIM, después de 10 años, tiene un papel destacado, que además tiene voz propia y que además pues depende de la secretaria de Gobernación. Por eso yo he insistido que el trabajo que hicimos era para ella, no era para Candelaria Ochoa, porque la CONAVIM es una instancia que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Por eso también me parece que el que ella pidiera mi renuncia pues es un proceso normal. Así es. Ahorita usted ya tiene el panorama nacional sobre este gran conflicto que incluso se recrudeció ahora con la pandemia y el aislamiento. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué es lo que le falta a la estrategia? ¿Cuáles son los 3 puntos primordiales que hay que atacar para avanzar en esta erradicación? Porque bueno, no es algo, como bien lo dijo, no es nada más de voy a ir a cuidar la agresión, sino es algo de educación, es algo que viene desde el ejemplo que tienes en casa, tanto de tus padres, la manera como está tu núcleo familiar hecho, estructurado. ¿Cuáles son los puntos principales que usted vería que hay que fomentarse en todos lados, pese a que obviamente hay esta situación de regionalización en el país? Pues mira, la primera, yo creo que tenemos que hacer cambios familiares. O sea, me parece que como está sentada ahorita la familia, en la familia se aprenden un conjunto de valores que tienen que ver con la desigualdad, con la falta de solidaridad. Incluso el problema de la violencia familiar en los hogares es un tema grave. Entonces yo creo que tenemos que hacer un trabajo allí. También me parece que es un tema educativo. En los planes y programas de estudio debe estar el tema de la igualdad, de la paz y de la justicia, y eso también yo lo trabajé con los 3 subsecretarios de educación básica, de educación media y de educación superior, y establecimos mesas de trabajo que CONAVIM yo espero que siga trabajando. También en materia de justicia necesitamos que las fiscalías se comprometan a investigar todos los homicidios dolosos, en principio como feminicidio, y en este caso hicimos varios acuerdos con fiscalías que en este año se van a apoyar todavía ahorita 7 fiscalías para impulsar la investigación en ese sentido, y también a tribunales superiores de justicia. Mira, un plan que yo le propuse también para que desarrolláramos es un acuerdo con CONATRIS para que hubiera servicios de justicia durante la pandemia, y posterior a esto creo que es muy importante que cada 6 meses, yo diría cada 3, ¿verdad? Pero supongamos que cada 6 meses todos los tribunales superiores de justicia sancionen casos como orfandad por feminicidio, patria potestad. Me parece que es muy importante que no sean temas que duren años y años y años, que uno de los temas también muy importantes es el divorcio por violencia familiar, que sea ágil, y también la pensión alimenticia. Los niños y las niñas no pueden esperar 1 año, ni 2, ni 3 a que se decida la pensión alimenticia. Entonces, por ejemplo, una buena cantidad de casos que llegaron a CONAVIM estaban en ese sentido procesados por divorcio, por violencia familiar, tenían retrasos de 2 años, por pensión alimenticia y también por orfandad, por feminicidio. Entonces, me parece que esos 3 grandes rubros tendrían que estarse sancionando lo más pronto posible, y que allí los tribunales superiores de justicia pueden hacer muchísimo, porque una semana cada 6 meses podrían agilizar todos los casos que tuvieran sobre eso, y eso verdaderamente es el acceso a la justicia para las mujeres. Antes, bueno, primero que por supuesto que le agradecemos este espacio, pero antes de que se despida de nuestro público, me gustaría preguntarle ¿en dónde vamos a ver a Candelaria Ochoa Ábalos en los próximos meses? ¿Vienen elecciones? ¿Le gustaría regresar a ser diputada federal? ¿Buscaría una regiduría? ¿Cuál es su destino? Pues ustedes pronto van a escuchar de mí, ya ves que tengo... algo trae. Dígalo. O sea, ¿ya tiene oferta de trabajo? Dijo que pronto. En esa estamos, Yo creo que ya tiene. Por lo pronto no me van a ver sentada.
¡Qué barbaridad! ¿Va a ser en el estado o federal? Pues en esas estamos, pero por lo pronto... ¿Va a seguir luchando por las mujeres? Esta es mi prioridad. Por lo pronto tengan la seguridad de que este ha sido mi tema de investigación, mi tema de activista, mi tema de funcionaria, y seguramente me volverán a encontrar en estos mismos premios. Pues nosotros estamos listas para recibir la exclusiva. Muchísimas gracias, Elsa Marta y Fabi, les agradezco muchísimo y las felicito muchísimo por este programa. Muchísimas gracias. Aquí tiene su espacio y pues ya sabe, aquí puras mujeres. Hasta luego, que estén muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. ¿Vamos a corte, Fanny, o hay llamadas que quieras Vamos leer? a corte comercial y regresamos con llamadas, las llamadas de ayer que quedamos pendientes y las de hoy. Quédate en Punto Político. Regresamos. Quédate en Punto Político. Regresamos. ¿Qué tal? Regresamos aquí a Punto Político. Estamos Elsa Marta Gutiérrez y Stephanie Soriano en los controles. Y ya pronto vamos a ver dónde anda Nadia Madrigal. Anda como jefa, como bien dices, el segundo día ya se nos fue. Oye, nomás un día y ya. Mañana no me presento y yo, ándale. Dije, bueno, pues, espero que me dé una explicación buena. Si no, ¿qué hacemos? Antes de enlazarnos con ella, pues vamos a platicar sobre esto, que Jalisco otra vez se destaca, Elsa. Ya nos gustó. En primeros lugares. En primeros lugares, pero esos primeros lugares no nos gustan. Ya es primer lugar nacional en dengue con 886 casos en total, algo que vaya que le ha costado mucho trabajo a este gobierno estatal poder combatir. Dice que Jalisco dejó en segundo lugar a Veracruz con 875 y se posicionó como el estado con mayor cantidad de casos de dengue en el país. Esto pese a la inversión de más de 117.4 millones de pesos que realizó el gobierno de Jalisco para su prevención. Este miércoles la Secretaría de Salud ya nos confirmaba la primera muerte del año por la enfermedad, tratándose de una mujer de 35 años residente en Tlaquepaque. Y luego también dio a conocer el director de Prevención y Promoción de la Salud, Carlos Ruiz Esparza, que las cifras se las cambiaron al final, que las que dieron a conocer a final del 2019 cambiaron. Esto luego de que la entidad hubiera reportado 11.727 y 49 decesos, pues resulta que no. Resulta que tras una revisión del gobierno federal fueron en total 11.927 casos los confirmados y 108 muertes, y parece ser que esta revisión la van a hacer en todos los estados. Es lo único que mencionan las autoridades estatales, y hay que tener cuidado porque parece ser que este año están esperando un máximo de 18,000 casos de dengue para este 2020. Pues ojalá que ahora sí se pongan las pilas la Secretaría de Salud. Recordarás las polémicas declaraciones de Fernando Petersen Aranguren el año pasado, cuando se le estaba cuestionando qué estaba pasando en el combate al mosquito, que tiene de cabeza también al Estado. Y sobre todo, bueno, yo digo, si ya aprendiste este primer año, pues al menos vuelve a ir a las colonias donde tú sabes que hay riesgo de desarrollo del mosquito, como es el Panorámica de Huentitán, toda esta zona muy cercana a la Barranca, precisamente, donde los propios vecinos pues te lo dicen, ¿no? Dices que no han pasado, las autoridades no nos informan qué hacer, también ellos tienen que hacer su parte, sí, pero pues tampoco el Estado pues puede hacer a un lado lo que le toca. Exactamente, ya no los agarraron nuevos, ya tienen experiencia del año pasado, ya les dolió la cabeza con esto, ya hubo un costo ahí. Incluso político. ¿Te acuerdas que hasta ya querían quitar al secretario de Salud, Fernando Petersen, precisamente por la falta de resultados? Entonces, doctor, no nos quede mal en esta ocasión, al menos en el mosquito vaya bajándole al número de, oye, pues para ocupar el primer lugar. Así es. Ojalá fuera de atrás para adelante, pero bueno, ¿qué hay, Fanny? Pues en las llamadas del día de ayer estuvo, parte de los que nos escribieron en redes sociales, estuvo Laura Murillo, que nos deseó felicidades por nuestro primer programa. Otra vez Susana Hernández, también felicidades. A Xochitl Leisegui, felicidades, muy interesante. A Aide Carey, que también estuvo aquí contigo en Despertador, claro. Te mando saludos. Gracias, Aide. Y recordando, y sobre todo, que es un programa de mujeres, de análisis político, eso también nos resaltaron mucho y nosotros gustosas. Por supuesto que sí, pero también así, a mí me gustaría mucho que usted nos contara, nos platicara qué le pasa, qué le preocupa, porque a partir de eso, pues nosotros podríamos hacer, pues tener nuestros invitados, Fanny. Muchas veces no toda la información le llegan a los reporteros, a los conductores, siempre finalmente al ciudadano es al que le toca vivir
convivir de una u otra forma situaciones con problemas que a lo mejor nosotros podríamos estar pues difundiendo, como el tema de seguridad, el tema de salud, el tema de la falta de obra pública, de servicios básicos. Entonces, qué mejor que usted nos pudiera compartir sus experiencias, de qué adolecen, para nosotros efectivamente, bueno, pasar a pues dar alguna respuesta por parte de las autoridades. Ya lo platicábamos al inicio en Voces en Punto, donde pues Pablo Lemus, toda esta inconformidad que existe por el tema de los ciclovías, oye, donde las autoridades se han puesto bastante listas, ¿verdad? Como ahorita muchos, bueno, en estos momentos ya no hacen mucho caso del quédate en casa, pero en su momento como que aprovecharon esos tiempos donde sí se redujo la presencia de vehículos en calle y aventajaron en las obras públicas, como lo del Peribús, en algunas, pues a Calzador, por ejemplo. Aprovecharon. Aunque sea Calzador. Así es, sí, sobre todo, y sabes que a mí me llama mucho la atención porque tuve la oportunidad de hablar con los que están, los vecinos manifestantes, y ahora Pablo Lemus sale a decir que detrás de ellos hay un panista, y nada más por uno, ya por eso ya no los escucha. Y sobre todo es eso, ellos, parte de las peticiones recurrentes que hacían es que los escuche, porque ni siquiera los ha recibido con este motivo de la pandemia, de que no podemos estar a la sana distancia, y simplemente no los recibió. No sé si ya la última vez que hablé con ellos, hasta el momento no había sido, que fue la última manifestación que realizaron, este simulacro sobre en el Camellón, en la parte central, que dijeron, bueno, en esta parte de la vía no lo queremos, en esta zona, que pudiera ser que aprovecharan todo el ancho del Camellón, que se hiciera ahí. Después entraron pues conflictos, sobre todo grupos ciclistas que dijeron, es que ya no se hacen así las ciclovías y tienen que ser de esta forma. Pero el asunto es que ni siquiera los han escuchado, y mucha de las inconformidades de las personas es eso, es escúchanos, ve lo que queremos. Pues aguas cuando las autoridades ya no escuchan, porque quizás ya la soberbia gana. Entonces yo creo que ahí pierden todos. Y bueno, finalmente al político también, aunque ellos no les guste mucho, también se les cuestiona, y la gente, a pesar de que ellos creen que no los ven, sí los ven. Así es, hay que poner mucha atención a eso. Al final de cuentas, ellos fueron los que votaron por el alcalde. Tiene que escucharlos, sobre todo eso. Igual él pudiera socializar, y el socializar es de frente, no es de voy y te aviento un volante y te digo que ya fui, o sea, no. Hay que socializar las cosas, explicarles si realmente eso es lo que más conviene, por qué conviene, cuáles son los términos técnicos, y las veces que sean necesarias. Al final de cuentas, ellos trabajan para bien. Y aparte, ¿sabes qué, Fanny? Muchos de los políticos ya no tienen paciencia. Se enojan tan fácil. Apenas uno va, oye, de eso no se habla. Y ya, así nomás. Y ya, así, sin más. Ni siquiera, casi, una vez sí me tocó decirle a algún político, voy a obviar su nombre, oiga, no. Le digo, bueno, siquiera deme la oportunidad de hacerle la pregunta, y ya me dice después que no. Exacto, sí. Pero bueno, así están los políticos, Fanny. Muchas gracias a toda la auditoría. Nos tenemos que ir, se nos perdió. Ay, hija. Bueno, pero mañana va a estar. Bonita tarde, cuídese mucho, ya hay lluvias, y descanse, y si puede, quédese en casa. Así es. Muchas gracias. Punto Político con Elsa Marta Gutiérrez y Nadia Madrigal. Producción, Stephanie Soriano.